Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Independientemente del origen de los virus, las virosis convertidas en pandemia o en epidemia primero, en pandemias, actúan sobre sociedades distintas, con composiciones sociales variadas, con diferentes niveles de pobreza, con distintos sistemas de salud, con distintos sistemas de seguridad social y de pensiones, con mayor o menor o ninguna marginalidad social, con volúmenes distintos de la llamada economía informal, del chiripeo, de los cuentapropistas empobrecidos, incluso con diferentes volúmenes de pequeña, mediana, microempresa. Entonces, pero además, en un mismo país hay regiones, áreas distintas. Y olvidaba decir, con diferentes grados de daños ambientales, de crisis ambiental, de crisis de agua, de hacinamiento. Entonces, no es válido aplicar un patrón más o menos uniforme frente a las pandemias, que no están separadas de la realidad social, económica, cultural. También entra lo de la educación. No es lo mismo en los países escandinavos el tipo de respuesta que hay que dar a los países de África o a países como el nuestro, o como Haití. Esto debe mover también a manejar el tema de la cuarentena de diferente manera. Si cuarentena o no, a dónde la cuarentena, qué nivel de cierre, por cuánto tiempo. Todo eso tiene que ver también con si se agarra a tiempo la pandemia en su inicio, si se le deja correr por darle predominio a otros intereses. Y entonces si se le deja correr, la respuesta tiene que ser distinta. Así está agarrada en términos iniciales. La relación entre la enfermedad, por decirlo así, y el impacto del remedio. No estoy hablando simplemente en términos médicos y de salud, sino también respecto a todo el tema social. ¿Cuáles recetas? ¿Qué efectividad tienen para controlar la pandemia? Pero ¿qué daños provocan que pueden ser peores que la pandemia? Sin embargo, a pesar de que eso es tan lógico, la OMS tiene un patrón bastante uniforme, casi único, para realidades distintas. Y un protocolo muy atado a las corporaciones farmacéuticas. Entonces, donde el capitalismo neoliberal tiene un predominio enorme de lo privado sobre lo público, sobre el sistema de salud, no se pueden aplicar recetas iguales, no se pueden aplicar fórmulas iguales, procedimientos. Y bueno, en general se han aplicado procedimientos en las dos vertientes, como decía, bastante uniforme, y eso está causando problemas. Hay países que se les zafan.
los escandinavos, la propia Alemania, Venezuela, China, Cuba, se manejan de manera diferente porque tienen estados fuertes, política pública de salud, vocación en términos de reducción de desigualdades, en grados distintos unos y otros. Pero en fin, y han demostrado en el caso de Cuba y de Venezuela ser bastante exitosos hasta la fecha. En el caso de los países escandinavos, Suecia se zafó respecto a los otros y está aplicando un modelo muy controversial que ha provocado bastante muerte, pero que apunta en dirección a lograr la inmunidad colectiva por generación de anticuerpos de la sociedad. Pero también hay cosas díscolas. Los grumos de fascismo o las expresiones de fascismo en el ejercicio de poder, Trump, Bolsonaro, despreciando totalmente el tema de la salud, dándole preeminencia a la gran empresa privada, a la ganancia, al beneficio. Y eso ha tenido consecuencias que lucen catastróficas. Hay que afinar la puntería, hay que reflexionar a más profundidad esto, porque debe servir lo que está pasando para lograr determinadas lecciones y determinadas consistencias en las propuestas. Hay que tener la mente abierta, incluso explorar más las legítimas sospechas. ¿Con qué fines se está haciendo tal o cual cosa? ¿Qué es lo que persiguen en términos de concentración de poder, de concentración de riqueza? ¿Qué es lo que viene sobre estas sociedades? ¿Qué es lo que le quieren imponer? Y para eso, reitero, hay que pensar en pueblo, en los pueblos. Tanto en la vertiente de la sanidad, de la salud, como de la economía y de lo social. Si nos guiamos por los intereses colectivos de los pueblos, de los trabajadores, de las trabajadoras, podemos apuntar en la dirección correcta y crear los niveles de conciencia, los niveles de reacción, de organización, de autodefensa, de autoprotección, que permitan avanzar en medio de la desgracia, en medio de la situación un tanto dramática y hasta trágica. Pero dejémoslo aquí por esta semana. Hay mucha tela que cortar. Un fuerte abrazo y hasta el próximo lunes. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.